Ahora entonces dejamos la palabra en el hermano Luis Lemus, quien una vez más, como varias otras veces, se ha dado un tiempo para estar con nosotros. Agradecemos, Luis, que dedique este tiempo para compartirnos la palabra y que el Señor te use como instrumento. Amén. Muchas gracias. Quiero agradecer, mis queridos hermanos, estimadas hermanas, nuevamente este bendito privilegio que tengo de compartir con ustedes algunos consejos divinos para la salud mental en medio de un mundo desdichado. Reconocemos que el ser humano vive bajo una luz de adversidades, enfermedades, flagelos, conflictos, traumas, fracasos que van deteriorando lentamente la vida de un ser humano, su bienestar físico, su bienestar mental, su bienestar espiritual. Y el Señor no ha pasado por alto esta realidad. Él, en su misericordia, nos ha regalado en su palabra y a través de su mensajera una serie de consejos que son fundamentales para mantener el perfecto equilibrio de la vida, de la salud, de la felicidad, de la alegría, del positivismo, como es el plan de Dios que nosotros experimentemos en nuestra experiencia. Pero antes de considerar los consejos que el Señor tiene que darnos o que quiere darnos, deseo, hermanos, puntualizar 2 o 3 asuntos que me parecen sustanciales para poder entender de qué se tratan estos consejos divinos para los problemas mentales. En primer lugar, quiero decir que la ingeniería de Dios para crear el ser humano es admirable, asombrosa, nos deja sin palabras, porque realmente de una estructura y funcionamiento cuya armonía es muy difícil expresar con palabras. Lo único que podemos decir, bendito sea el Señor de nuestra salvación, que hizo con sus manos a este ente espiritual llamado ser humano, con todos sus sistemas biológicos, cada uno de los cuales tiene órganos, estructuras celulares, núcleos, proteínas, aminoácidos. Asombroso. Realmente es imposible en este minuto poder dedicarnos a la ingeniería del cuerpo. Y así como asombra la ingeniería del cuerpo que Dios hizo con sus manos, porque esto no es producto de la casualidad o el fruto de que se hayan unido algunas moléculas de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno y de potasio, como dicen algunos. Esto es el fruto de una mente infinitamente superior. Pero reitero, así como es asombroso el cuerpo humano, también es asombrosa la mente. La mente no es un órgano. Los científicos en la materia les cuesta ponerse de acuerdo para definir qué es la mente. Pero indudablemente no es un órgano. Eso está claramente definido. Por ejemplo, usted reconoce el corazón, reconoce los pulmones, el hígado, el páncreas y las funciones que tienen. Pero la mente no tiene una manifestación orgánica concreta, pero sí requiere del más delicado de todos los sistemas orgánicos del cuerpo, sin el cual
la mente suspende sus funciones fisiológicas. Y este sistema orgánico fundamental para que la mente pueda ejercer todas sus funciones es el cerebro. El cerebro es una maravilla tan impresionante como el cuerpo humano. Ustedes, hermanos, comprenderán que resulta imposible poder resumir todas las funciones que tiene el cerebro humano. Pero, entre otras, radica en esta estructura orgánica las funciones de la mente. No obstante, a grandes rasgos, digamos que el cerebro o sistema nervioso está concentrado en la cabeza, al menos el sistema nervioso central, y existe un sistema nervioso periférico que baja desde el bulbo raquídeo por la médula espinal y ahí se expande a través de los nervios hasta el rincón más insospechado del cuerpo humano. Todo está inervado por una red formidable de nervios que le informan al cerebro todos los fenómenos, tanto físicos del cuerpo como fenómenos sociales que rodean a la persona, fenómenos espirituales o cósmicos. Realmente el cerebro es más que una maravilla. No obstante, el cerebro se enferma, como se enferma el corazón, como se enferma el hígado. Sin embargo, los problemas de enfermedad del cerebro no tienen nada que ver con la mente. La mente es un recurso divino que nos hace semejantes a nuestro Dios. Recuerde usted que la palabra del Señor dice que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y uno de los componentes que más se asemejan a las potestades de Dios es justamente la mente. Lamentablemente, mis queridos hermanos, ya no hablando del cerebro, porque el cerebro tiene sus complicaciones biológicas, hablando de las complicaciones de la mente, que es este recurso divino que el Señor colocó en nuestro ser, también se enferma. Y la mente es tan poderosa que con sus aflicciones enferma el cuerpo. Y el cuerpo, con sus aflicciones, enferma la mente. De tal manera que tenemos que ejercer un cuidado especial sobre los problemas que nos afligen como seres humanos en el área mental. ¿Cuáles son los grandes conflictos que enfrentamos los seres humanos desde el punto de vista mental? Bueno, hay varios conflictos que nos aterran. Por ejemplo, el pecado altera todas las funciones del organismo. Increíble. Pero el pecado, hermanos, produce remordimientos. Y los remordimientos afligen el ánimo de la persona. Y con un ánimo afligido, las personas se deprimen, se vuelven negativas, se vuelven tristes, amargadas. Y esa condición de la mente comienza a influir paulatinamente en el cuerpo y van generando otro tipo de consecuencias. Por lo tanto, Dios quiere salir al paso de estos problemas. Aunque, además de lo que he dicho, hay otro tipo de enfermedades mentales que ya
son materia de especialistas, como los neurólogos, los psicólogos, los psiquiatras, los neurofisiatras, etc. Por ejemplo, la depresión, la neurosis, también es problemático. La esquizofrenia, la psicosis, que requieren tratamientos especiales para hacer frente. Pero a lo que a nosotros nos incumbe ahora, tienen que ver, hermanos, con un concepto que el Señor difundió en la humanidad a través de su mensajera. La mensajera de Dios es uno de los primeros avances en que Dios le otorga a la familia humana en el tiempo del fin para prevenir las enfermedades. De los escritos de Ellen White se puede decir que está la base de un concepto de medicina, la llamada medicina preventiva, que tiene como base esta idea. Mejor es prevenir la enfermedad antes que curarla, antes que usted se vuelva neurótico, antes que usted se vuelva depresivo, esquizofrénico o psicótico. Hay consejos divinos excepcionales que pueden impedir esos estados mentales de grave aflicción que afectan a multitudes. Aunque el Señor también tiene una solución para esos temas, y no es una solución clínica, sino que más bien es una solución de fe. Pero no nos vamos a dedicar a la solución de estos problemas, porque la mayoría de los seres humanos estamos afectados con una mente negativa, depresiva, amargada, por los diferentes traumas. Entonces, en este contexto, el Señor quiere que todos sus siervos, no solamente, hermanos, los psicólogos, neurólogos, psiquiatras, pueden recomendar estos consejos divinos, también los puede recomendar usted, sin ser psicólogo y sin ser psiquiatra, porque tiene el respaldo de la palabra de Dios y tiene el respaldo de la mensajera la mensajera del Señor. Y especialmente quienes tienen hijos pueden aplicar estos consejos. O sea, más que poder, hermano, deben aplicar estos consejos para generar en nuestros pequeñitos, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, y aún las personas adultas que quieran realizar una reforma positiva en su vida, aún puedan desarrollar o aplicar estos consejos divinos para la salud mental. ¿Cuáles son estos consejos? Los vamos a nombrar. 7 preciosos consejos, hermano, elegidos por su trascendencia. Indudablemente el camino queda abierto para sugerir más consejos si usted tiene a bien. Sin embargo, consideremos por lo menos hoy estos 7 consejos, aunque me parece difícil abordar los 7 hoy. Pero frente a las problemáticas mentales que tiene el ser humano en esta sociedad desdichada, ¿qué propone el Señor? ¿Qué propone el Señor para que nosotros practiquemos? En primer lugar, hermano, lo que el Señor desea es que nosotros cultivemos un estilo de vida favorable al desarrollo mental. Y para conseguir eso, uno, debemos limpiar nuestra conciencia de los pecados. Se puede hacer eso, hermano.
Usted, sin ser psicólogo, puede ayudar a una persona. Ya vamos a desarrollar el punto. En segundo lugar, el Señor nos recomienda expandir nuestros sentidos en la creación de Dios. En tercer lugar, debemos desarrollar hábitos mentales saludables. En cuarto lugar, el Señor nos invita a fortalecer la imaginación positiva. En quinto lugar, el Señor nos propone mantener una relación de adoración fundamental con Dios. En sexto lugar, el Señor nos invita a ocuparnos en un proyecto de evangelismo positivo. Y el séptimo consejo, para tener una mente positiva, el Señor nos dice que debemos fortalecer las facultades espirituales. Hermano, usted comprende que el desarrollo de estos 7 consejos para una sesión como la de hoy resulta imposible. Pero por lo menos, si el tiempo nos da, permítame referirme a 3 de estos 7 consejos. Al menos ese es mi anhelo en esta mañana. Sí, nos da el Señor la bendición de tratarlo para enfrentar los problemas de la mente. Primer consejo: limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en el libro del Levítico, el capítulo 14. Voy a leer los versículos del 1 al 7 y de aquí vamos a extraer, hermano, esta es una genialidad divina, pero vamos a extraer el consejo, cómo limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Dice el relato bíblico, Levítico 14, 1 al 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que la lepra o la plaga de la lepra está sana en el leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias a manera de una madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una de las avecillas en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Pareciera que este relato no tiene nada que ver con la limpieza de la conciencia, pero aquí está la clave, hermano. Descubrámosla con la ayuda del Señor. Dice el verso 1 que el que instruye es el autor de nuestra salvación, Jehová nuestro Dios, que le habla a Moisés. Mira, Moisés,
La lepra es una figura del mal que aflige a los seres humanos. Si tuviéramos que representar el pecado con alguna enfermedad, esta sería la lepra. Y si tuviéramos que representar a los pecadores con algún tipo de enfermo, este sería el leproso. Efectivamente, entre el pecado y la lepra, entre el leproso y los pecadores, existen ciertas conexiones que nos llenan de asombro. Por ejemplo, la lepra es contagiosa, el pecado también. La lepra es mortal, el pecado también. La lepra es pestilente, el pecado también, aunque nosotros no nos demos cuenta. La lepra solo tiene una solución divina, no tiene solución humana. El pecado también no tiene solución humana, solo la solución es divina. De tal suerte que aquí el Señor le está planteando a Moisés y a todos los que buscan al Rey del universo, que aunque la lepra es mortal, es contagiosa, es pestilente y no tiene solución humana, aunque es así, hay una solución. Y la solución es que Dios haga el milagro de sanar al leproso. Y cuando Dios hace ese milagro, el leproso entonces no queda inmediatamente restaurado a la sociedad, porque el leproso, una vez que era declarada su enfermedad, debía abandonar el campamento por el alto grado de contagio de esta enfermedad, tremendamente contagiosa. Y al alejarse, perdía todos sus derechos, ya no podía entrar a su hogar, a su actividad económica, menos a la sinagoga, menos al campamento o a la población o a la ciudad donde hubiera vivido. Tenía que estar desarraigado en algún lugar, en algún páramo solitario de Israel. Y aún en esas condiciones debía proclamar su enfermedad diciendo: soy un inmundo, soy un leproso, aléjense de mí porque puedo contagiarlos. Y por cierto, cuando usted escuchaba este lamentero cántico o proclama, usted salía corriendo, arrancando de la fuente de contagio. No obstante, el Señor hizo milagros a favor de los leprosos. Y para volver al campamento, aquí dice que el verso 3, el leproso debía ser examinado por el sacerdote, el cual va a salir fuera del campamento y lo iba a examinar. Y si a la verdad determinara que la plaga de la lepra estaba sana, entonces el sacerdote debía celebrar para él una ceremonia de purificación. Una ceremonia de purificación. Y después que celebrara esa ceremonia de purificación, el leproso podría regresar a su hogar, a su fuente laboral, a la sinagoga, recuperar todos sus derechos. ¿En qué consistía esta ceremonia? Observe lo que dice aquí el verso 4. El sacerdote mandará que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, 2 avecitas. Se tomará un pedazo de madera de cedro. Además,
un hilo de grana y una plantita de hisopo. Repasemos. 2 avecillas vivas, limpias, una maderita de cedro, un palito de cedro, un hilito de grana y una plantita de hisopo. ¿Qué se hacía con estos materiales? Dice, mandará el sacerdote matar a una de las avecillas en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después de haber muerto una de las avecillas en esta vasija de barro, dice, tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y recién lo declarará limpio. Querido, el tiesto de barro es una figura de nuestras vidas. Recuerde usted que en Jeremías, capítulo 17 me parece, somos comparados con un tiesto de barro. Y Jehová dice, yo soy el alfarero, que te hice con mis manos. Sí, nosotros somos un vaso de barro, un tiesto de barro en las manos del Señor. Él nos dio la forma, nos dio las funciones, nos regaló la vida. Pero este tiesto de barro que somos nosotros tiene un fondo que usted puede compararlo con el fondo del cuerpo humano, lo más íntimo, lo más profundo, que es el sistema nervioso, donde radican las funciones de la mente. Allá en el fondo de la vida de un ser humano debían ser derramadas 2 sustancias que le cambiarán la suerte al tiesto de barro, o persona, o pecador. ¿Cuáles son estas 2 sustancias? Una, el agua corriente. 2, la sangre de una avecilla muerta, cuya sangre para que se llegara hasta el fondo del tiesto debía exprimirse contra la pared interior del tiesto de barro, de tal suerte que a lo más íntimo del cántaro de barro llegaba el agua corriente y la sangre de la avecilla muerta. ¿Qué representan estos símbolos? Indudablemente el agua corriente, queridos hermanos, representa la palabra de Dios. Y la sangre de la avecilla muerta es una figura del sacrificio de Jesucristo, hecho a favor de nosotros en el Calvario, el madero de tormentos. Los recursos de gloria ha puesto el Señor a nuestro alcance para que lleguen al fondo de nuestro tiesto de barro, allá a la conciencia. El agua de la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario. El agua, símbolo de la palabra del Dios viviente,
va a refrescar nuestra conciencia con nuevos estímulos de vida. Y la sangre va a limpiar nuestra conciencia de obras muertas. Observe lo que dice Hebreos 9, verso 14. La palabra del Señor nos anuncia. Hebreos 9, 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Cuanto más la sangre de Jesucristo limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por favor, no se ponga usted literalista pensando que necesita unas gotitas de sangre literal de Jesucristo para ponerlas en su frente o hacerse un orificio en el cráneo para que llegue al cerebro. Imposible, hermano. Esta es una lectura espiritual. ¿Qué representa la sangre? La sangre tiene dos símbolos. Representa la vida y representa la muerte. Entonces, lo que debe llegar al fondo de nuestra conciencia es la vida y la muerte de Cristo Jesús, la avecilla que fue sacrificada por nosotros. Porque no siempre Jesucristo fue representado por un becerro, por un cordero, por un macho cabrío. Para todos los humildes de la tierra era necesario 2 avecitas. Entonces, este es un consejo que va para todas las criaturas. 2 avecitas, una de las cuales representa a Cristo, cuya sangre, es decir, vida y muerte, al exprimirla al interior contra la pared de la conciencia, va a derramarse a todo el sistema mental del ser humano, la vida y la muerte de Jesús. Es decir, la propuesta de Dios es esta. ¿Quieres liberarte de los remordimientos? ¿Quieres liberarte de la carga de tu pecado? ¿Quieres liberarte del peso de la culpa, de tu maldad? ¿Quieres liberarte de las consecuencias de la hipocresía de nuestros hechos y de nuestras palabras? En el fondo, ¿quieres liberarte del peso del pecado? Haz entrar entonces, dice el Señor, en tu mente la vida y la muerte de Jesucristo. Es decir, el Señor nos invita a contemplar la vida de Jesús y nos invita a contemplar las escenas del Calvario. Reitero, aquí está la gran solución divina a los problemas del pecado mental. El Señor nos invita a considerar la vida de Jesús y a considerar la muerte del amado Salvador. Contemplando a Cristo, la conciencia se va liberando del peso de la culpa, del peso de la transgresión, de ese pasado que te atormenta, de ese peso de iniquidades por tus fracasos, tus traumas, tus pecados secretos, por nuestras faltas de integridad, etcétera, que a la larga van siendo un peso que arrastramos, un lastre que nos aparta del cielo. Simple. El Señor dice, contempla a Cristo.
la vida de Jesús. Y para contemplar la vida de Jesús, mi querido hermano, tienes el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan. Ahí está la vida de Jesús. Tienes además el camino a Cristo, el deseado de toda la gente, el discurso maestro de Jesucristo y cualquier obra que hable de Cristo y sus virtudes. Porque la iglesia está llamada a difundir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. La gente necesita a Cristo para resolver sus problemas y necesita contemplar la vida de Jesús. Pero no solo eso, hermano. También hay que contemplar la muerte del Señor, el Calvario. Y para eso también tiene abundante documentación, tanto histórica como profética. Para contemplar la muerte de Cristo tienes todas las escenas que se difunden en los evangelios, los comentarios, las figuras proféticas, las parábolas, las ilustraciones de todas las sagradas escrituras. Y paso a paso, sin que tú y yo nos demos cuenta, la sangre de Jesús, Hebreos 9, verso 14, la sangre de Jesús, es decir, su vida y su muerte, por supuesto, mediante la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, va a ir limpiando. Y sobre todo, hermano, borrando la huella del pecado. Y van desapareciendo lentamente los remordimientos. Van desapareciendo las culpas. Y te vas liberando, transformándote en una nueva criatura. Por lo tanto, el Señor te invita a que usemos, mira, una maderita de cedro, un hilito de grana y una plantita de hisopo. ¿Para qué? En esta figura preciosa dice, la mojemos con la sangre y con el agua corriente que está en el fondo de la vasija de barro. Pero es que lo que el Señor quiere es que una vez que nosotros hayamos sido transformados, compartamos con otros leprosos estas preciosas realidades. Mire, el cedro representa a Jesucristo. El cedro es un árbol, el cedro del Líbano, alto, majestuoso, una figura de Jehová, de la divinidad de Cristo. Al contrario, el hisopo es una plantita humilde, miserable, que todos la pisan, y a pesar que todos la pisan con sus zapatos, sin cuidado de su vida, esta plantita se vuelve a enderezar. Y después otro la pisotea y se vuelve a enderezar. Representa la humanidad de Cristo, atropellada, pisoteada, vilipendiada por el ser humano. Entonces, el Señor nos invita a tomar de la divinidad de Jesucristo representada en el cedro y de la humanidad de Jesucristo representada en la plantita de hisopo y unirlas, la divinidad con la humanidad, con un hilo de grana de color rojo, amarrarla, palito con la ramita, amarrarla. Este hilo de grana representa, conforme lo que explica la mensajera del Señor, al amor de Dios, a su misericordia y a tu interés por salvar almas. Entonces se unen. ¿Y ahora qué hay que hacer? Meterlas al fondo de la conciencia, al fondo de la vasija de barro y mojarla, esa ramita, con la sangre de Jesucristo, la humanidad, la ramita de hisopo, la humanidad de Cristo, y con el poder de la divinidad, la maderita de cedro, unidas por el amor del Todopoderoso,
rociarla, dice aquí, 7 veces sobre los leprosos del mundo. Rociarla 7 veces, es decir, compartir 7 o 70 veces 7, como lo dijo el Señor, los mensajes de la vida y de la muerte de Cristo. No se canse de compartir la vida y la muerte de Jesús, porque cada vez que usted pueda establecer una conversación con algún leproso sobre algún aspecto de la vida de Jesús, ejemplo, alguna parábola, algún milagro, alguna enseñanza, alguna obra sorprendente del Señor, eso va dejando una huella en la mente humana, aunque usted no se dé cuenta. Y una vez que nuestra conciencia esté limpia de nuestros pecados, el Señor nos restaurará a todos los derechos celestiales a los que tenemos acceso simplemente por ser hijos de Dios. Porque como hijos de Dios tenemos derecho. El Señor nos ha dado derecho, hermano. Formamos parte de la ciudadanía celestial. Bendito sea el Rey del cielo. Hemos sido aceptados en la compañía de los ángeles. Gloria a Dios. Están garantizadas para nosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Alabado sea el Todopoderoso. Tenemos la protección de los ángeles. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. El Señor abrirá las ventanas de los cielos para que llueva sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Gloria a Dios. Y siguen, y suman, y siguen, y suman las bendiciones que recibimos de parte del autor de la vida. Pero hay algo más. Hay algo más. Con lo cual se concluye este ceremonial. Dice aquí, verso 7, que se debe mojar la otra avecilla, la avecilla viva. Se debe mojar el plumaje del pecho y del vientre de la avecilla viva en la sangre y en el agua corriente de la avecilla. En el agua corriente y en la sangre de la avecilla muerta, mojar el plumaje para que el plumaje del pecho y del vientre del ave vivo quede manchado en sangre. Y dice, y la soltará, la avecilla viva, en el campo. Fundamental esta obra. Soltar la avecilla viva en el campo. ¿Por qué? Porque en el campo, hermano, en algún páramo solitario, tal vez descansando de sus sufrimientos, cualquier leproso de este mundo, ladrón, homosexual, delincuente, mentiroso, adúltero, bebedores, fumadores, drogadictos, cualquier leproso, abatido por sus males, afligido por sus circunstancias, quizás al punto de abandonarse para dejarse morir, tendido de espalda en el pasto, contemplando el cielo. Vendrá a lo lejos una avecilla, volando. Y por la obra del Espíritu pasará cerca de este leproso, el cual contemplará esta ave
contra el zafiro del color del zafiro del cielo, y observará que su plumaje está lleno de sangre. Y como conocedor el leproso en Israel de la purificación del pecado, indudablemente llega al fondo de su conciencia esta imagen. Algún leproso fue declarado limpio. Bien por él. Bueno, y yo que también soy leproso, también tengo el derecho de que el Señor me limpie, me purifique, me libre del pecado. Entonces, la presencia del ave ensangrentada en sangre lleva un poderoso mensaje de vida. Levántate, porque hay uno que te ama. Levántate, porque hay uno que puede sanarte. Levántate, porque hay uno que puede restaurarte nuevamente a imagen de Dios y a semejanza del Eterno. Precioso mensaje que llega al fondo de la conciencia y que empuja al pecador a ponerse en pie para buscar a Cristo. Y una vez que lo halle, contemplar su vida y contemplar su muerte y reiniciar el mismo proceso de purificación de las conciencias de las obras muertas. Y una vez que nuestra conciencia estén libres de las obras muertas, servir al Dios de la vida. Proyecto fantástico del Eterno para purificar nuestras experiencias, para sanarnos de todos nuestros males mentales. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Pero no solamente tenemos que procurar introducir al fondo nuestra conciencia la vida y la muerte de Jesús, la clave para ser personas distintas. También necesitamos dar otro paso. Nuestros sentidos ahora. Segundo, nuestros sentidos tienen que espaciarse, ampliarse, contemplar la obra de la creación de Dios. El cerebro o sistema nervioso está metido en un cofre craneano protegido por huesos, como son el hueso frontal, el occipital, los temporales, el delmoide, el esfenoide, etc. Es un cofre protegido por todas partes. Solo que este cofre tiene conexión con el exterior a través de los sentidos por medio de simples y delicados nervios que lo conectan con los órganos sensitivos. Así el cerebro se informa a través de los ojos y los nervios ópticos de la realidad formidable, cósmica que rodea al ser humano. El diablo distorsionó el uso de este sentido y muchos seres humanos se enferman porque en vez de contemplar la creación de Dios, se deleitan en contemplar el pecado. Y cuando el ser humano contempla el pecado, la pornografía, actos de sensualidad mórbida, etc., la mente se contagia, se enferma, se deprime. Y en vez de usar este órgano con los planes satánicos, simplemente el Señor nos recomienda: contempla la creación. Mira delante de ti. Detente en la Osa Mayor, en las Pléyades, en las Andrómedas, o por último en la Vía Láctea.
si te queda grande el cosmos, puedes irte a lo ultra más pequeño como es el átomo. Contempla los electrones, los protones, el núcleo, la envoltura electrónica de cada átomo. ¿Cómo funciona? Con una genialidad que solo el Eterno puede traer a la existencia. O si te fatiga lo material, contempla la vida, las multiformas, vegetales, animales, desde un gigantesco mamut hasta el minúsculo ser que juguetea en un rayo de luz. Tienes una gran variedad de seres vivos cuya contemplación llenará tu corazón de alegría al comprender que hay un Dios todopoderoso que sustenta a toda criatura. O si no, puedes contemplar las plantas, las flores, los frutos, una gran diversidad de árboles, desde el álamo, que parece una pincelada de fe pintada por un artista, hasta el sauce llorón que se inclina para derramar sus lágrimas. Espáciate en la obra de Cristo. No pierdas tu tiempo. No pierdas las oportunidades. Detente frente a una flor. Compara un lirio con un copihue, con una orquídea. Y tienes una infinidad de manifestaciones de flores que son manifestaciones del amor de Dios para ti, de la belleza del Eterno. No dejes que el diablo enferme el sentido de tu visión. Pero no solo eso, cuida también tus oídos. El diablo quiere hacerte oír música estridente, rock metálico, reggaetón, ritmos sensuales para generar en ti respuestas sensuales. Deja todo eso y estáciate en el sonido del viento que estremece el follaje de los árboles o el sonido de las olas que se estrellan contra las rocas o en los cantos de los pájaros o en la voz de tus hijos o en la voz de tu amado o de tu amada. Escucha el lenguaje de la naturaleza. No des oído a los falsos encantamientos satánicos. Cierra tus oídos al rock, a la música estridente. Cámbialo por himnos, por música espiritual, etc. Y no solo eso, querido amigo. El Señor puso en tu nariz células olfativas que también son admirables para que te deleites con el perfume de la acacia, de la mirra, de la canela y de tantos perfume de las flores. ¿Por qué tiene que ser el perfume de la droga? Que solamente afecta a tu cerebro y lo destruye día a día. Cierra ese camino al diablo. Y también el Señor puso en tu ser las papilas gustativas para que te deleites, no en los frutos que el diablo ha traído a la existencia, como son la comida chatarra, los olores permisivos, etc. Deleítate con las frutas, con las verduras,
con los alimentos que Dios creó y el sentido del tacto que Dios. Compara la rugosidad de la corteza de un árbol con la suavidad de una piedra preciosa, con la ternura de la mano de un niño o del beso en el rostro de tu amado o de tu amada, o con el abrazo de Dios. Tenemos otros estímulos para educar nuestra mente. Expandamos nuestros sentidos en la creación de Dios y seremos fortalecidos a imagen y semejanza del Eterno. Por algo el Señor colocó los ojos, no para que lo use el diablo, pues. Por algo colocó el Señor los oídos, el olfato, el gusto, el tacto, no para que sean instrumentos satánicos, sino para que tu cerebro se nutra con la creación del que todo lo puede, del que todo lo hace, del que todo lo sabe. Y permíteme finalmente un tercer consejo para fortalecer nuestra mente y evitar problemas de depresión, de tristeza, de angustia, etc. Querido, necesitamos desarrollar una imaginación positiva. Sabe que la mayoría de la gente tiene tantos problemas que termina afligiéndose. Y de repente, los problemas que tienen son como la niebla de la mañana. Parece que está todo lleno de niebla, que usted no ve nada. Pocos metros hacia adelante. Pero de repente sale el sol y desapareció la niebla. Hermano, en el Eclesiastés se nos dice esto, que las vanidades del mundo, los pecados del mundo son como la niebla, que hoy es y mañana no es, que en este ratito obstaculiza tu mirada, pero un ratito más, cuando sale el sol de justicia en tu vida, desaparecen todos tus problemas, y no como un arte mágico, sino como una consecuencia de la presencia de Jesús en tu mente. La clave entonces está en esto, fortalecer nuestra imaginación con la mente de Cristo. La mente de Cristo es esencialmente positiva. La mensajera del Señor en el libro El Camino a Cristo, en el capítulo 3, se presenta una ilustración muy tierna. Dice que ella tuvo un sueño donde caminaba con otra hermana. Y ella se detenía a cortar flores, a disfrutar de su aroma, a mirar el paisaje, a disfrutar de la luz del sol, figura de Jesucristo en la vida, o sea, a seguir los consejos de la Biblia. ¿Ves? Pero la otra iba caminando entre zarzales, espinas, piedras y esto, dificultades, que podríamos traerlo a la memoria hoy como caminar entre las frustraciones, las tristezas, las depresiones, las angustias, el problema con este, con el de aquí, con el de, etc. Viene el Señor y presenta una solución admirable. Porque una mujer caminaba sobre espinas, abrojos y problemas. En cambio la otra iba recogiendo felices flores, disfrutando de la vida. Y el que lo guiaba, figura de Dios, dice, esto es la vida. Pero hermano, hermana, aprendamos que esto es la vida. La vida es un tránsito entre flores y espinas. Tú no puedes ser tan jactancioso de pensar que toda tu vida va a ser un tránsito entre flores. ¿Cómo? ¿Dónde? Si la vida no es así. Pero tampoco puedes irte al otro extremo de llegar a concluir que tu vida es solo un transitar de espinas, porque tampoco es cierto.
Ni transita sobre flores, ni transita sobre la espina. La vida es un tránsito entre flores y espinas. Y aquí el asunto consiste entonces, según el consejo divino, en saber valorar cuál es el momento que tú estás viviendo. El consejo de Dios es este. Si tú estás viviendo un momento cuando estás transitando por entre las flores, o sea, tienes bendiciones, tienes salud, tienes trabajo, tienes hijos, tienes casa, tienes automóvil, tienes inteligencia, puedes pensar, puedes oír, puedes ver, puedes caminar, tienes tus recursitos en el banco, tienes esto, tienes una larga florcita por aquí, otra florcita por allá. Cuando estés caminando entre flores, dice el Señor, no traigas a la memoria tu pasado triste, no lo traigas. Porque resulta que cuando tenías 17 años te quebraste una pierna. O cuando tenías 19 alguien te dijo, hola feo. Por decirte ejemplos burdos. No traigas a tu presente feliz las amarguras del pasado. No corresponde. Si tú quieres ser sano de la mente, disfruta las bendiciones de Dios. Nadie puede ser tan dejado de la mano del Señor, por favor, que no tenga ni una florcita del Eterno, porque todos mis amigos y amigas que me están escuchando, ya solo por el hecho de hoy tienen una tremenda flor de bendición. ¿Cuántos millones de sordos hay en este mundo que no saben distinguir entre el sonido del viento, de las olas del mar, del canto de los pajaritos o el llamado de la amada o del amado? Pero tú puedes. Entonces ya tienes una flor. Tienes tu vista, otra tremenda flor. ¿Cuántos ciegos, millones de ciegos existen en este mundo que no pueden ver la sonrisa de un niño, el color de la amatista, que no pueden contemplar el cielo, una puesta de sol, que no pueden contemplar la solemnidad de una cordillera, la hermosura de un valle, el tránsito de un río? Y tú puedes, querido. Todos tenemos flores de parte de Dios. Cuando estemos en estas flores, entonces, ¿para qué traer las tristezas del pasado a nuestro presente? Bien, me parece que esto ha quedado claro, pero hay otro momento. Cuando tú estés pasando por un tránsito de espina. Porque estamos en un mundo de pecado, hermano, y vamos a enfrentar problemas. Hermano, es imposible que si tú digas, creo en Dios, amo a Dios, confieso mis pecados, soy fiel, voy a la iglesia, devuelvo el diezmo, llamo a mis hermanos para orar, etcétera. No sé por qué me pasa esto. Le pasa eso porque está en un mundo de pecados, pues. ¿Y qué le puede pasar? Bueno, puede haber un accidente en tu vida, terrible espina. Se incendió tu casa, terrible espina. Te echaron de tu trabajo, terrible espina. Se enfermó tu mamita, terrible espina. Se murió un hijo, producto de un accidente, terrible espina. Sí, es imposible evitar que tú transites por espinas. Ahora, el Señor nos dice, mira, cuando estés en un momento de espina, acuérdate de algo. Ahora es que hay que acordarse. Totalmente distinto a lo anterior. Acuérdate de las bendiciones de Dios. Acuérdate de las promesas del Eterno. Si el Señor llamó al descanso a tu mamita, acuérdate que Jesús dijo, el que aunque esté muerto, vivirá. Acuérdate de lo que Cristo dice y cree en lo que Cristo dice. Entonces, amado, amada, tu mente solamente va a recoger el bien. Y esta actitud se va a traducir en bienestar mental,
Y tu bienestar mental se va a traducir en buena salud física. Entonces tendrás alegría para vivir y se cumplirá el consejo divino que está en Proverbios, que la alegría es medicina para tus huesos. Procura estar siempre en buen estado positivo de la mente. Buen estado positivo de la mente. No digas, ay, déjame tranquilito porque no estoy jugando ahora. Juega tú. No, si puedes, porque si no viene un castigo. Estoy en un día lluvioso, qué fome. No, no digas que fome, qué lindo que está lloviendo, cambia tu estilo de vida. Si la lluvia es necesaria, qué lindo que está cayendo agüita para que se llenen los recursos de agua, para que tengas agüita en tu llave. Ahora, si hace mucho calor, no digo, ¡ay, qué fome, tanta calor! Que dicen, no, pues dicen, ¡ah, qué rico que hace calor! Van a crecer los árboles para que me den fruta y yo me las pueda comer. Hermano, hay que enfrentar la vida con un espíritu de ánimo, de fuerza y de entusiasmo. Pone a prueba a Dios. Dijo el Señor, pruébame en esto. Y el Señor abrirá los cielos para que derrame bendiciones saludables sobre tu vida hasta que abunde. Imagínate, amado, hemos considerado 3 consejos. Primero, limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Segundo, espaciar nuestros sentidos a la creación de Dios. Tercero, desarrollar una mentalidad positiva. Nos quedan 4 pendientes. Consejos sabios de Dios para que tengamos una mente sana. Quiere el cielo ayudarnos a comprenderlo y a ponerlo en práctica y aceptarlo con buena disposición. Eso es lo importante. De paso, todos estos consejos tú los encuentras en la palabra de Dios y en los libros de la mensajera del Señor. Quiero orar ahora para pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude a transformar nuestra experiencia, a que la gente vea en nosotros que somos cristianos positivos, que no se vaya a decir de nosotros, hoy este tío es más amargado. Hay personas que siendo cristianas, que tienen fe en el Señor, son brasas vivas en el Evangelio y se deprimen de repente y usted les pregunta, ¿cómo está? Bien. Que el bien parece que te dijera, estoy tan mal. ¿Qué le pasa? Nada. Pero ¿cómo nada? Si su cara dice, es que tengo un problema. ¿Qué problema tiene? Es que mi hijo, es que mi marido, es que mi esposa. Nada. Piensa en Cristo, ya compartimos con usted los consejos. Y usted, si centra su atención en Jesús, en la Biblia y en la salvación, oh, imagínese cuando llegue al cielo con una mente así, positiva, emprendedora, alegre, feliz. Va a disfrutar de la eternidad, pero de forma maravillosa. De repente el Señor le va a decir, ya hijo mío, vamos a las Andrómedas. Y usted no va a decir, ¿y para qué vamos a ir para allá? Como que mucha gente, discúlpame, hermano. Hay que vivir la vida con fuerza, con ánimo y con entusiasmo. Ya, oremos, chiquillos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradezco, Señor, porque en tu palabra y en los mensajes de la sierva tuya, Señor, nos has entregado las pautas para tener una mente sana en medio de un mundo desdichado. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestras conciencias de obras muertas con la vida y con la muerte de Jesucristo el Señor. Ayúdanos, en vez de espaciarnos en las tristezas, en las depresiones, en la frustración,
trauma, es pasearnos en la obra creadora del Eterno. Ayúdanos, Señor, en vez de desarrollar una mente negativa, desarrollar para gloria de tu nombre una mente positiva, para que seamos instrumentos vivos que puedan impresionar otros corazones, para que te busquen y a ellos les dé ánimo el reconocer que en ti está todas las soluciones. Bendíganos, Señor, protéjanos y cuídanos y ayúdenos a entender este estilo de vida. Lo suplico sin merecer. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.